Si hay algo cierto en la vida es que fuimos diseñados para ganar y ganar es una actitud. Mi nombre es José Segura, especialista en ventas y te invito a descubrir el arte de vender, cómo hacer networking y las estrategias para conectar con personas. Esto es Ganando Siempre. Bienvenido a otro episodio más de tu podcast favorito, Ganando Siempre. Y en el día de hoy estamos contentos, felices. Agradecemos todo el apoyo que nos siguen dando. Muchas personas escribiéndonos todos los días. Gracias por el valor. El podcast me encanta. Las entrevistas están quedando muy amenas. Así que vamos a seguir creando contenidos para todos ustedes y que lo sigan disfrutando. Ahora, no te olvides que los ganadores entran a YouTube, le dan subscribe y activan la campanita para que sigas ganando en la vida. Tú no quieres que por ahí los panas tuyos te digan eres un perdedor, ¿verdad? Por eso el podcast se llama Ganando Siempre y no Ganando a veces. Y en el día de hoy tenemos a una persona muy especial. Estamos en el mes de la mujer trabajadora, ¿verdad? Y digo mujer, ¿verdad? Porque si no mi profesión de edición X me regaña. Mujer con R. Y la persona que les quiero presentar, sinceramente, es una persona a la cual admiro, empresaria, emprendedora, tiene tantos títulos que si empiezo no termino hoy. Y lo más brutal, y cada vez que estoy con ella, lo más que siento es su visión. Ella siempre está pensando en qué negocio puedo hacer, inventarme esta cosa nueva, alejado de los paradigmas y de lo que las personas pueden creer que es un negocio. Y me encanta su actitud, la admiro muchísimo porque está haciendo la diferencia en cuanto a lo que es la definición de una mujer emprendedora en Puerto Rico. Por muchos años siempre creíamos que los empresarios tenían que ser hombres y no, y ella cambió todos esos paradigmas que tú puedas tener en tu mente. Cuando tú piensas en ella, ya tú dices, ok, te entendí. Se puede. Y yo me imagino que por la gorra que yo tengo hoy, ustedes se tienen que imaginar más o menos de quién yo estoy hablando. Y les presento a Mildred Ramírez. Bienvenida, compañera. La gorra te queda espectacular, qué bella. Gracias por el regalo. Tenía que hacer cliquealo, ¿viste? No, va a ser... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, compañera? Súper bien. Me siento elogiada de estar aquí, que hayas hablado así de las mujeres emprendedoras y trabajadoras. Yo creo que represento en algo en particular de la mujer puertorriqueña hoy día, y no solamente puertorriqueña, desde donde nos estén viendo, pero la mujer está dando pasos firmes y estamos cambiando el mundo de una manera diferente, que sin muertes ni sin guerra. Estamos definiendo lo que queremos ser y estamos dando pasos gigantes. Me encanta. Y para los que no sepan, ¿verdad? Mildred es mi compañera en la sesión de Jangueando en el Metaverso, pero le dije, Mildred, tú tienes que venir al podcast porque los otros días, literal, hablando con ella, de momento ella me cuenta la historia de su vida y yo le digo, Mildred, mi novela. ¿Por qué tú no me habías dicho eso antes? Tú tienes una historia que cualquiera que la escuche va a decir, ¿qué? ¿Cómo rayos lo hizo? Y yo le dije, por favor, Mildred, tenemos que grabar un episodio. Llevamos tiempo, ¿verdad? Tratando de cuadrarlo. Y yo lo primero que quiero, ¿verdad? Para inspirar a todas las personas que están viendo este podcast, cuéntanos, Mildred, ¿cómo fue tus comienzos en este mundo de emprender? ¿Cómo fue que tú arrancaste? Cuéntanos un poco sobre ese camino porque las personas tienen que saber un poquito de tu historia. Mira, te voy a resumir todo porque si no estamos aquí horas hablando, pero voy a resumir los puntos más importantes. Pero yo empecé mi emprendimiento en el 2010, pero realmente ya yo venía trabajando en diferentes industrias. Trabajé en países como Perú, República Dominicana, Puerto Rico, en la empresa privada, o sea, área corporate, que ya tenía mi experiencia, pero siempre como que quería hacer algo para mí. Y para ese tiempo comencé mi primer emprendimiento creando una compañía que prácticamente era en el área de los hombres, era una industria de autos. Y es una industria que prácticamente donde más hay son varones. Y para ese tiempo ya yo estaba casada, pero entonces para ese tiempo mi esposo quería hacer algo aparte de su full time. Yo también, entonces comenzamos a hacer el research y montamos la corporación que era de detailing de autos. ¿Y en qué año fue eso? Eso fue 2010. Eso todavía no había el reguero de detailing que hay hoy en día. Exacto, pero nosotros comenzamos en un pulguero. Nosotros comenzamos, mira, nos dieron la oportunidad en Caguas
Y montamos los servicios fines de semana. Y cuando íbamos al pulguero, realmente nos pagaban 10 pesos la hora, el cliente no era nuestro cliente y de repente nos miramos y dijimos, ¿sabes qué? Esto como que no es lo que nosotros queremos. Okay. Él era bien exigente también en su área de trabajo. Y entonces yo conseguí que él se fuera a Estados Unidos, a Chicago, a tomar un detailing de aviones privados. Como un certificado. Como una certificación. Una certificación, exacto. Y él estuvo casi 2 semanas en esa certificación. Cuando regresa a Puerto Rico, ya yo le tenía prácticamente toda la corporación. Mira, esto es lo que vamos a hacer, etc. El muñeco creado. El muñeco creado. Porque nuestra visión era dar servicios de detailing y de acondicionamientos a aviones dentro de los aeropuertos. Okay. Pero cuando comenzamos a tocar puertas, que me reúno para aquel tiempo con el director del aeropuerto, Luis Muñoz Marín, me dice, mira, Mildred, ustedes tienen todo, pero le falta algo bien importante. Y era una póliza federal, porque obviamente las pistas de los aeropuertos son del gobierno federal. Uh-huh. Pero la póliza tenía que ser por cierta cantidad de dinero. Cuando entonces comenzamos a tocar puertas para que nos otorguen esa póliza, nuestra compañía ya tenía que tener mínimo 3 años establecida y tenía que tener un liquidity que obviamente no teníamos. Y ahí fue que dijimos, mira, comenzamos a crear negocio cuando tú tienes la idea de negocio y te zumbas sin hacer los análisis pertinentes que corresponden, pero lo hicimos. Así que ahí dijimos, pues mira, vamos a cambiar de aviones a carros. Y entonces comenzamos a tirar propuestas a diferentes dealers y un dealer fue que nos dio la oportunidad en Caguas y de ese dealer comenzamos a otro dealer y de ahí a otro dealer y de a otro dealer hasta que llegó un momento que llegamos a tener toda la Marginal Kennedy con todos esos concesionarios de autos que hay allí, que no te los voy a mencionar porque tú los conoces. Ya lo sabemos. Pero actualmente él está en el punto donde está el garaje Puma. Okay. En la Kennedy, el taller que está al lado todavía corresponde a él. Pero ese fue mi primer emprendimiento. Pero esta que está aquí, yo tuve que aprender a hacer carros, yo tuve que aprender a hacer detailing. Wow. Si tú me dices para lavar un carro, yo te lavo el carro y te lo brillo y te hago todo. Menos pulir. Esa parte le tocaba a él. Okay. Pero limpiarlos por dentro, lavar. Yo daba adiestramientos a los lavadores de cómo debías lavar un carro porque no se podía mojar. Eso que un lavador hoy esté enchumbado y que esté en Crocs y en botas de goma, eso no, porque nosotros teníamos que tener una imagen porque le dábamos servicios a los dealers dentro de sus facilidades. Wow. Entonces, al principio nuestro trabajo fue el trabajo difícil. Sí, él en su full time, yo en el mío, y cuando teníamos tiempo libre es que le metíamos el tiempo al detailing, pero llegó a ser una corporación bien próspera hasta para el 2014. Y en el 2008 recuerdo que hubo una crisis económica. Sí, me acuerdo. Que bajaron un poco la cantidad de ventas de autos. Ahí también comenzamos a reestructurar porque nuestra visión venía desde antes del 2010. Y ahí fue que dijimos, vamos entonces a meterle a los dealers de autos y ahí fue que comenzamos a arrancar y ese fue mi primer negocio. ¿Y ese negocio al día de hoy todavía corre? Al día de hoy existe todavía. Yo todavía estoy dentro de la corporación, aunque él lo maneja completamente. De vez en cuando lo ayudo en cosas que él necesita ayuda, pero sí, ya es completamente de él, porque en el deal del divorcio, que eso se lo voy a contar después, ahí fue que yo dije, o la casa o el negocio, y él decidió por el negocio y hasta ahora sigue siendo de él, es de él. Ok, y entonces, estructuras ese negocio, tiene éxito, ok, ya no estás ahí. Ya no estoy ahí. ¿Qué siguió? ¿Cuál fue el próximo emprendimiento de Mildred? Pues mira, después de eso, está brutal porque después que tú creas un negocio, también en un divorcio tú tienes que decir, mira, ya no voy a vivir de este negocio, porque obviamente hay que ponernos de acuerdo. En los divorcios pasa eso. Y al él escoger el negocio, pues yo me quedo sin ingresos prácticamente y entonces me quedo con la casa como te mencioné. Pero también en ese proceso, ya eso fue para el año 2014, mi papá fallece. Mi papá fallece en mayo y en ese mismo mes me divorcio. O sea, es prácticamente en un mes como mujer, que estamos ahora celebrando, ¿verdad? El mes de la mujer. Como mujer tú pierdes 2 figuras importantes en tu vida, que prácticamente te dan apoyo emocional, apoyo económico, porque eso no se puede negar. Sí. Y realmente la corporación iba muy bien. Yo tenía, por decirte, una guagua, una MDX. De una MDX yo me tuve que bajar a una guagua Transit a guiarla. O sea, el factor económico. Pero yo nunca he sido, ¿cómo te explico? Siempre he tenido mis pies en la tierra. Y si yo tengo que andar en un caballo, pues me toca andar en un caballo. ¿Entiendes? Si me toca andar en un Lamborghini, pues ando en un Lamborghini. No me importa. Pero en ese sentido, mi ego no me afectó. Pero eres una mujer fuerte. Porque de momento pierdes a tu padre, pierdes el negocio en otro
en la historia hubiese sido completamente diferente. Claro. Ay, mira, no, ¿qué voy a hacer ahora? Si me hubiese puesto en el papel de víctima, Por no eso, sé, eso es lo que te quiero yo no hubiese decir. salido del hoyo nunca. Exacto. Claro. ¿Cómo tú te repones a eso? Pues mira, cuando decido que él se va de la casa, mi papá, antes de fallecer, siempre me decía, Mildred, monta una frutera. Y porque el cáncer de mi papá fue un cáncer de colon agresivo y en ese año estuvimos aprendiendo mucho sobre comida vegana, comida más natural. Y él me decía, monta una frutera en Caguas. Y yo, papi, pero ¿cómo va a ser? Llevo con tanta maestría y negocios y otros emprendimientos a una frutera, que yo venda plátanos y papaya. Sí, porque aquí no hay nada. Pues nada, papá fallece y se te queda esa vocecita en el interior que me imagino que muchos se van a identificar. Hasta que un día estoy por mi casa, veo un local, me bajo, en ese momento la señora está mostrando el local y yo dije, mira, este local, y lo alquilé ese día, sin yo saber lo que yo iba a hacer. Así que tampoco hagan eso. Planifiquen su emprendimiento. O sea, que si hay alguien que ha metido las patas en los negocios, aquí he sido yo. Ok. Y ahí decido entonces hacer una frutera. Y recuerdo que como ya tenía el arrendamiento firmado, ahí es que entonces empiezo a correr las bases para montar la frutera. Para ese tiempo ya yo había conseguido un full time y recuerdo que mi jefe para ese tiempo, que era amigo mío, me dijo, si tú vas a hacer un negocio, dedícate full a tu negocio, porque no iba a poder estar en las dos cosas a la vez. Así que 6 meses después, en diciembre de ese año 2014, monto la frutera. Con los pocos ahorros que tenía, que fueron $8,000, fue lo que yo invertí en esa frutera. O sea, que yo prácticamente a ciegas. ¡Pum! All in. Y el literal, completa. tipo poker. All in. Y ahí el primer mes, ¿sabes cuánto vendí? Esa historia ya la he dicho un par de veces, pero $19. Y no era un traje que tú lo podías tener en una vitrina por 5 años. Fruta. Eran productos perecederos, exacto. Wow. Y dije, no, recuerdo que llamo a mi amiga y le dice, se me dañó todo, las papayas, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Así que el negocio siguió entrando gente porque no me rendí. Y un día una clienta, Julie, me dice, Mildred, pero ¿por qué no lo promocionas en las redes? Y ahí yo dije, pues está bien, pues vamos entonces a promocionarlos en las redes. Tenía Facebook, pero no tenía Instagram. Y ahí es donde comienzo a crear contenido en Instagram, desde que hacía las pulpas para los Limburgers, hacía los jugos, cuando hacía los azaís, cuando llegaba el verdulero y me vendía. O sea, yo empecé a documentar prácticamente todo y lo pueden buscar hoy día porque yo no he querido borrar esas redes. O sea, que si ustedes buscan sabores de Borinquen, ahí les va a aparecer el contenido que Mildred creaba. Eso fue antes de Licha Organic. Sí, eso fue Mildred en el 2014. Wow. Y de ahí, y obviamente la frutera tenía una historia, parte emocional, por lo que mi papá me había dicho, y también era mi apuesta económica porque era mi único ingreso. En ese momento yo lo aposté todo. Pero stop ahí un momentito. ¿Cómo tú te repones? Porque muchos empresarios tienen que estar viendo esto y decir, wow, yo también me fue mal en mi primer mes. De vender $19 y no rendirte. ¿Qué te hacía a ti? Como que, ¿cuál era tu porqué? ¿Cuál era tu razón de tú querer hacer un negocio? Porque lo había puesto todo ahí. Yo había puesto toda mi inversión. Esa frutera tenía que comenzar a vender sí o sí no porque a mí opciones. me iban a quitar la casa, porque no ibas a tener ingresos. No tenías opciones, exacto. Exacto. Yo tenía que, desde las 6 de la mañana estaba en mi frutera hasta las 6 de la tarde, 12 horas, yo seguía en mi frutera esperando. Porque renunciaste al trabajo entrara. también. Porque yo había renunciado al trabajo. Recuerda que mi ex jefe me dijo, yo te recomiendo que hagas esto. Sí, para que funcione, como dueña de negocio tienes que estar allí. Yo vendía autos en un dealer. Y mi amigo fue quien me dijo, yo te recomiendo que renuncies para que te enfoques en eso, porque sabes que la venta de autos, eso es todos los días en un dealer metida. Yo no iba a poder estar pendiente a mi frutera. Te entendí. Pero nada, errores que uno va cometiendo en el camino, pero también experiencia. Ahí empezaste a aprender de las redes sociales. Exacto. Ahí es que yo comienzo a manejar todo en las redes sociales. De $19 comencé a vender $500 al día. Y para una frutera, eso es un montón. ¿Qué? Y entonces la gente venía y me decía, Mildred, yo quiero el post que pusiste hoy. Y yo, ¿pero cuál post? Yo tenía que ver el post para saber lo que esa persona iba a pedir. Pero y en timeline de tiempo, ¿cómo cuánto fue de los $19 a vender 500 al día? Como de 3 a 4 meses, más o menos.
Ok, arrancó. Poquito a poquito arrancó. Exactamente, exacto. Primero arrancó, después 100, 200, hasta que más o menos como abril, mayo del otro año fue que comenzamos a vender esos Y hubieron meses que facturaron más de $10,000. Claro, pero otros Wow. meses que ya tú sabes, es cocotado. Ok. Es como todo, en todo negocio Ujú. pasa. Ok. Pero yo recibía hasta órdenes del Tribunal de San Juan de 200 ensaladas de fruta para hacer entrega 2 veces en semana. O sea, que yo dejaba a mi empleada en la frutera y yo iba entonces al Tribunal de San Juan a hacer la entrega de las 200 ensaladas de fruta y por ahí mismo me iba por los mismos dealers que todavía estaban clientes de mi ex, por los dealers a vender las ensaladas de fruta que algunas veces me sobraban. Y ya van a haber vendedores que van a ver este episodio y van a decir, yo me acuerdo cuando Mildred venía a vender las ensaladitas de fruta a los dealers. O sea, ese era yo. Pero no podía rendirme porque yo tenía que seguir viviendo y para ese tiempo no tenía Miranda. O sea, prácticamente mi papá, aunque no lo creas, me dio esa fuerza emocional. Aunque para mí la pérdida de mi papá fue perderlo todo porque era mi pilar. Y obviamente la parte económica de haber perdido la parte de mi ex esposo. Admirable. O sea, como que qué historia más impresionante. Claro, entonces sí, por eso es que yo atiendo muchas mujeres, llegan a mí para las consultas de negocio y por eso es que algunas veces las cojo por el cuello, de buena manera. Sí. Pero le digo, mamá, es que un divorcio no es excusa para tú no querer emprender. Me imagino la película. Mildred, que yo no sé qué hacer, Mildred, porque es que Exactamente. Y entonces tú con tu historia y con lo que tú viviste, tú puedes empoderar. Claro, mujeres, lo que no sirve se bota. O sea, no sigas dilatando aquello que tú sabes que no va a funcionar. Si no te funciona hoy, no te va a funcionar nunca. No me di cuenta que lo que acabo de hacer va a ser como un clip porque me van a coger. Pero es bueno. Pero ahí fue que entonces comienza lo de la frutera. Y recuerdo, para que veas también que hay cosas que tratan de ponerte el pie. Yo tenía para ese tiempo una MDX que sobre una guagua grandísima. Y yo le digo a mi ex esposo, mira, vas a tener que quedarte con la guagua porque yo no lo voy a poder pagar. Y entonces él tenía como 4 carros. Y me dice, pues mira, lo más que te puedo dar es la Transit, que son estas guaguitas blancas que parecen carros fúnebres. Sí, la Pensando cuadradita. que a lo mejor yo iba a decir, pues no, pues dame la Transit, no pasa nada, tiene 4 gomas y yo llego a cualquier lado con esa Transit. Y No, para el negocio es bueno. Claro. Porque podías transportar la compra. Tú me veías a mí en la Transit llegando a Downtown, no sé si se acuerdan cuando estaba Downtown allá frente al Coliseo, sí me acuerdo. Yo llegaba a Downtown y cuando había algunas veces un chico para el ballet y yo decía, mira, y yo llegaba en mi faldita y en mis tacas, le decía, cuídame la Transit que ahí tengo los racimos de plátano y la caja de... Y mi amiga decía, no, Mildred, no puede ser que tú digas una cosa así, pero sí, o sea, a veces hay que vivir con lo que tenemos y no podemos dejar que ni el orgullo, que el ego, el miedo al que dirán nos paralice. Y ahí fue que seguí con la frutera. Y otra cosa que veo, Mildred, esa experiencia te preparó para lo próximo. Dime si me equivoco. Claro, es que fueron, ¿cómo te explico? No le puedo llamar tropiezo, fue mi proceso y fue un aprendizaje tras otro, que si yo no hubiese pasado por eso, ni Business Squad, ni Cliquealo, estuviese hoy día aquí. Cuéntale a las personas, o sea, ¿qué fue lo próximo? Cuando ya tú ves que tu frutera va bien, que económicamente te estás poniendo al día, porque ustedes saben, los que se han divorciado, que eso es empezar de cero, de nuevo, en todo, me dan la noticia de que estoy embarazada. Para hacerles el cuento largo corto, con mi primer esposo, que fue para ese tiempo ya era mi ex esposo, yo perdí 6 bebés. Yo había perdido ya 6 embarazos. Y ya médicamente, los médicos me habían dicho, Mildred, no esperes ser mamá porque estadísticamente ya, o sea, tú no puedes ser mamá. Y yo tenía 34 años más o menos por ahí. Y yo, pues está bien, 33, 34, pues está bien, pues no voy a ser nunca mamá hasta que conozco al papá de Miranda y caigo embarazada de nuevo, subiendo del fracaso anterior. Pero el médico me dice, tú decides si quieres tener o a tu bebé o quieres seguir con tu vida, con tu negocio, porque este embarazo es bien riesgoso. Encamada, vas para la cama. Encamada, me dijeron, vas a tener las 38 semanas que te quedan, tienes que tenerlas en cama. 15 minutos de pie al día, trata de no tener ningún desbalance emocional porque puede afectar a la bebé. Ya tú sabes que ese día yo no paraba de llorar.
Yo no paraba de llorar. Yo, de hecho, en mi frutera atendiendo gente y yo no paraba de llorar. Yo tuve que decirle a mi mamá, llega, sigue tú, cierra tú, porque yo emocionalmente no podía. Hasta que comencé entonces el proceso. Mi mamá comenzó a ayudarme en la frutera, pero llegó un momento en que yo tuve que abandonar mi casa. Me mudé con mi mamá porque mi mamá era quien me tenía que atender. Y para hacerles también el cuento, resumiendo, ¿verdad? El papá de Miranda solamente fue una persona que conocí por un tiempo. No teníamos ningún tipo de relación. Aunque él sabía de todo el proceso que estaba pasando. De hecho, el mismo día que yo le dije que estaba embarazada, él estaba cogiendo un avión para mudarse a Texas. O sea, que también o sea, yo fui mamá soltera desde el principio. Pero al mudarme con mi mamá, ya económicamente no podía hacer nada con el negocio. Ahí es que lo pongo en venta. Por lo menos pude recuperar la inversión con la frutera. Por ese dinero lo tuve que guardar porque me esperaba 8 meses prácticamente sin yo poder trabajar. O sea, sin ninguna fuente de ingreso. Me tuve que mudar a casa de mi mamá y mi casa le dije a mi ex, mira, quédate con ella porque yo no puedo pagarla y yo no prefiero que te quedes tú con ella a que entregarla al banco. Pues volvimos entonces a hacer ese deal. Pierdo también el carro, las tarjetas de crédito al tope, el préstamo estudiantil para los que tienen saben que eso se triplica. Exacto, Nunca terminas de pagarlo, ajá. Exactamente. Pero yo me bloqueé mentalmente. Yo dije, nada, Mildred, en el momento en que tú dejas luz, pues vuelves a recuperar tu vida. ¿Y la frutera qué pasó con ella? La vendí. Ahí la pude vender. Ok, por lo menos. Por eso es que con ese dinero que recuperé fue lo que pude sostenerme por esos meses que iba a estar sin trabajo, exactamente. Ok. Pero en ese proceso, médicamente fue bien difícil porque yo tenía que tomar como 72 pastillas a la semana. Wow. O era una inyección diaria, una inyección semanal. Todos los lunes yo tenía que ir al médico para que verificara los latidos. Los 6 abortos anteriores eran porque el bebé se quedaba sin latidos. O sea, que yo vivía en un estrés todos los días de saber si el bebé tenía o no latidos. O sea, que el factor estresante aquí era tanto, pero yo supe cómo canalizar mis emociones, bloqueé todo lo que me estaba pasando a mi alrededor. Yo dije, olvídate, que se caiga el mundo, yo lo que quiero es que mi bebé esté bien. Exactamente. Porque también mi salud también corría peligro, al igual que el bebé. Pero nada, ¿qué hice en ese momento? Pues con mi laptop, que era un Dinosaur, y esto yo lo cuento para que se rían ustedes también, que me digan la excusa de que no tienen los recursos para emprender. Wow. Yo le digo, ¿qué tú necesitas? Otro punchline. Porque yo empecé con una laptop vieja y el internet era el hotspot de mi celular y con mi cabeza. Y ahí fue que yo dije, yo quiero entonces certificarme y empecé a buscar cursos en Facebook. Vi que Facebook tenía la escuelita y ahí tenía los exámenes de Blueprint, me certificó con Facebook, me certificó en Google. Y yo dije, cuando termine el de a luz a mi niña, entonces voy a comenzar mi próximo emprendimiento. Y empecé a estructurar lo que iba a ser Business Squad, que viene siendo mi agencia ahora. Y ahí veo otra lección. Emprendedores que a veces piensan que para empezar, todo el ambiente tiene que ser perfecto. No, nada. Todo lo que me rodea, necesito la computadora tal, o si no, no puedo empezar hasta que no tenga... Y muchas veces creemos que todo va a ser color de rosa. Exactamente. Que cuando tú empieces a emprender, tú vas a tener todos los recursos, todas las herramientas, y aquí hay un vivo ejemplo de que con una computadora, dime si me equivoco, de las que le salen 214 virus al día. Era una HP, pero de las grandes que pesaban un sonaban cuando abrían, clac, 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 clac. Literal. Y eso no te detuvo. No me detuvo para nada porque estaba bien clara de lo que yo quería y no podemos darnos ni que entra a nuestra mente la parte de victimizarnos y el miedo. Para nada. O sea, ya yo había creado negocios anteriormente para otros, creé un negocio para mí, lo perdí todo. Entonces, ¿qué vas a volver a perder? Lo vuelves a crear y si lo pierdes, pues vuelves a empezar de cero, pero ya le pierdes el miedo porque ya me pasó. Ajá. Y eso entonces hice con Business Squad. Cuando doy a luz, que de hecho mi cesárea duró 30 minutos, pero conmigo tardaron 5 horas. Yo por poco me voy con los panchos en la operación de la cesárea. Wow. Estuve como 2 días para despertar finalmente para poder ver a mi bebé, pero nada, a las 2 semanas de Miranda de nacer, ahí es que yo entonces comienzo con Business Squad y Miranda nace en junio y en agosto ya yo inscribo Business Squad. Y empiezo entonces a llamar a todos los contactos, jefes viejos, clientes viejos. Mira, estoy dando redes sociales, estoy dando talleres, estoy manejando redes. Y ahí comienzo a mover mis contactos y comienzo poco a poco de nuevo a hacer la Mildred de antes. Y tenía que ir a los eventos con Miranda bebé en el coche.
Y tenía que pedirle el carro prestado a mi mamá porque yo no tenía carro. O sea, que vuelvo a lo mismo, las excusas. No hay excusa. No las hay, para nada. Y pasas de ahí a ofrecerles qué tipo de servicio a los negocios, a las personas que conocías. Lo más que vendí en ese momento fueron los talleres de redes sociales. Okay. Porque las empresas para ese momento sí habían las redes, pero no sabían muy bien cómo era que se mercadeaba y cómo exactamente. Y ahí es que yo comienzo a entrar y también dando otros tipos de talleres porque había muchos, fueron jefes míos y clientes míos que ya sabían de mi experiencia. Los 15 años que yo trabajé en empresa privada siempre fueron en los departamentos de ventas y marketing. Okay. Entonces, que ya sabían mi andamiaje. Y entonces me contrataban también para dar tipo talleres de venta o talleres de mercadeo, pero entonces aproveché la parte de servicio, de manejo de redes sociales. Y ahí yo creo que era como una transición de que los negocios empezaron de publicar antes en los medios tradicionales a irse full en redes sociales y tú fuiste parte como que de ese boom, ¿verdad? Llegué en ese boom. De hecho, muchas personas me decían que no las necesitaban, que eso no era necesario en ese momento. En ese momento. Yo tiré muchas propuestas. La plataforma Zoom está desde esa fecha o antes. La gente conoce Zoom desde el 2020 en adelante. Zoom. De hecho, yo tenía un amigo que le decía, deja de usar Skype y usa Zoom. Pero las empresas no lo veían necesario hasta que llegó en el 2020. A mí me llamaron todas las empresas que en el 2016, 2017 yo le tiré una propuesta una vez. Y yo, papá, es que ese precio ya no es. Ya yo soy otra. Ya yo crecí. Ya yo no te puedo dar ese precio de pescado bombao. ¿No? Ya yo ayudé a esta empresa a facturar tanto. Yo valgo lo que valgo. Exactamente. Pero así fue como yo crecí en Business Squad. Y hay un punto bien importante. No tenía dinero para seguir inyectándole a Business Squad. No tenía a mi papá, que económicamente me vaqueaba. No le podía pedir dinero prestado a mi ex, porque tampoco nunca he creído de pedir dinero prestado, porque cuando el dinero es tuyo y es tu esfuerzo, ahí es que tú le pones el ímpetu. Si los 8,000 de la frutera no hubiesen sido míos y hubiesen sido de otro, esos $19 que yo vendí en ese mes, para mí no hubiese hecho nada para vender más o llegar a los 500 que vendí el día, porque los 8,000 no eran míos. Me iba a importar si lograba llevar el éxito o no. Pero como eran lo único que yo tenía y lo aposté, uno hace lo indeseable porque eso resulta. Wow. ¿Okay? Por eso, aunque tenía los recursos de poder pedir prestado, yo voy a salir adelante. De hecho, estando embarazada, y no es que critico esto, pero yo me lo puse en mi mindset. Mi mamá y muchas mujeres de mi familia me decían, Mildred, pero coge WIC. Y tengo muchas amigas mías que cogieron WIC, pero yo me decía en mi mente, yo no puedo llegar a ese nivel de conformismo porque yo tenía que saber que tenía que buscarle la leche a mi hija. Yo tenía que facturar para que mi hija comiera y no esperar que alguien me lo diera. Como un impulso. Exactamente. Wow. Porque yo no tenía aunque el papá sí me ayudaba económicamente, pero tú sabes que al no tener ese soporte varonil que te ayude a que por lo menos yo me la cuido a lo que tú vas a trabajar. Exacto. Yo tenía que ir a trabajar con la nena o tenía que trabajar desde mi casa, desde el momento en que yo di a luz. Son fuerzas internas que te ayudan a salir adelante. Y como tú dices, destruye cualquier tipo de excusa. Claro, porque las excusas las tienes aquí. Las excusas te las pones tú mismo para no dar el paso siguiente. Y recuerdo que necesitaba, y eso es para el 2018, necesitaba seguir creciendo con Business Squad. Y yo llego a mi casa para este tiempo porque mi esposo vivía en ella, mi ex ya vivía en ella, pero un día yo llego a buscar algo y yo dije, coño, yo tengo un montón de cosas aquí, porque aunque la casa él la seguía pagando, pero habíamos quedado que el deal de la casa era mía. Pues entonces yo empecé a seguir vendiendo cosas. Y yo necesito vender juego de cuarto, vendí juego de sala, juego de comedor, Rainbow, sistema Bose, mi Xbox, vendí ropa, un montón de ropa mía que yo tenía de cara cuando yo trabajaba en empresa privada. Y de todo lo que yo encontré en mi casa para vender, yo saqué como $5,000. Wow. Y de ahí yo lo invertí y me fui en enero del 2018 a una convención en Estados Unidos que se llama la Social Media Marketing World, que ahí es donde conocí a Amy Porterfield, a Mary Smith, a Guy Kawasaki, a los gurús de ese tiempo. Yo me tiré fotos con esa gente porque me adiestraron allá. Y ahí fue que esos 5,000 han sido el capital que yo inyecté para mi negocio hoy día. Wow. Y no lo pedí prestado. Entonces, cuando alguien a mí me dice que yo no tengo dinero para empezar mi negocio, vende lo que yo le digo, vete a tu closet
mujeres por lo menos, que compramos de todo. Ujú. En carteras, en gafas, en prendas, en ropa, tú mínimo puedes sacar 1,000. Y con 1,000 hoy día se hace un Se negocio. hace un negocio. Wow. Vende tu juego de cuarto. Yo dormí en el piso por 3 años, aún con mi bebé, y a mí no me hizo ni más ni menos. Wow. Mi mamá me decía, Mildred, pero cómprate un juego de cuarto porque ya tú ganas dinero. Y yo, no. Es que yo no me quiero comprar ningún juego de cuarto o cualquiera. Yo me quiero comprar un juego de cuarto. El que yo quiero. Exacto. Y yo esperé a que Wow. pudiera facturar para comprarme mi juego de cuarto. Sacrifica hoy Pero para no lo que en un queremos. mañana puedas tener lo que desees. Exactamente. Wow, eso está Así que brutal. cuando yo doy una consulta de negocios que me vienen con esas excusas, yo trato de cambiarle el mindset. Y hasta que no cambies el mindset, no te voy a decir cómo vas a arrancar con tu negocio porque primero tiene que empezar por ti. Aquí, en la Claro. mente. Y he tenido estudiantes que me han dicho, Mildred, pues yo voy a entregar mi alquiler y me voy a vivir con mi papá para ahorrarme ese alquiler por un año y eso se lo meto al negocio. Eso es una mente emprendedora. Como otro estudiante que me dice, Mildred, yo quiero coger tu curso. Él no me pidió que se lo regalara. Él se fue a vender aguas en las luces. Wow. Y me dijo, Mildred, estoy a tiempo porque vendí agua en las luces y tengo para comprarme tu taller. Y yo, dale, cómprame el taller que yo te voy a ayudar. Pero ese es Ese es el verdadero inicio espíritu de un emprendedor. de un emprendedor para que Ujú. tenga éxito en su emprendimiento. Si comenzaste un emprendimiento con el mindset incorrecto, con el esfuerzo de otra persona, o sin tener tan siquiera tú el grado de querer hacerlo, no vas a tener el éxito. Vas a tener los tropiezos que yo tuve antes. Que es normal, esos son procesos que maybe la gente tiene que pasar. Pero tenemos que muchas veces ir con ese mindset. Yo te escucho y el único refrán que se me viene a la mente es a veces cuando dicen, uno que decían los abuelos de uno, a ti lo que te hace falta es sarna para rascarte. Me lo dije. ¿Verdad que hoy en día hay Me lo tantas dicen. oportunidades y las personas a veces, ellos mismos, su mente misma Claro. los detiene porque puedes hacer lo que tengas que hacer Claro. para lograrlo. Pero tu mente a veces te tira la trampa. Ay, no, es que tú no tienes el dinero. Ah, no. Y yo pienso que lo único que necesitas es el deseo. Claro, nos de hacerlo. condicionaron así. Venimos de una generación, por lo menos yo que tengo 41 años, perdonen, ¿verdad? Me siento orgullosa de mi edad, pero nos condicionaron así, nuestros papás también, hace una generación que no pelea, que se queda callada, sumisa, que esto es lo que tienes que hacer y ya, no digas nada. Pero no, ya no somos así, ya tenemos que coger las riendas y pelear por lo que tú quieres ser o hacer. Y quizás hace unos años atrás, yo veo toda esa historia que tú pasaste, un poquito parecida a la mía también. Claro. Y yo digo, wow, uno se tenía que chavar. Hoy en día, yo veo que yo a veces, Dios mío, pero si para ese tiempo yo hubiese tenido esa oportunidad Claro. que tienen los muchachos hoy en día en lo que ellos quieran, ¿Sabes que pueden capitalizar. Ahora por todos lados tú conoces a alguien que te puede ayudar a crear un negocio. Antes no había nadie. No. Nadie te decía, ni tan siquiera el gobierno, ni el municipio, cómo hacer un negocio. Tú tenías que arrancar, tropezarte, caerte bien duro y decir, mira, aprendí. Hoy en día tú escribes en Google, bla, 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 Claro. ¿quién me ayuda a esto? Y aparece alguien Exactamente. que... Wow, impresionante. Pero lo aprendí, tenía el conocimiento porque mi background en educación es en administración de empresas, pero no tenía la experiencia ni los cocotazos que uno necesita para realmente aprender a cómo crear negocio. Entonces, otra cosita que te quería decir, que me lo dicen muchas de las mujeres que llegan a mí, me estoy enfocando en mujeres porque estamos en nuestro mes, Claro que sí. en el que no tienen tiempo. Esa es como Ya. que la Bueno, más y hombres común. también, le pasa mucho a los hombres. Sí, no, es que no tengo tiempo. ¿Con qué tiempo lo voy a hacer? ¿Con qué tiempo? Tengo 3 negocios ahora, Ujú. con estudiantes en mi academia, con clientes. Soy miembro de una junta de NACTU, que es una junta activa. Doy clases y soy mamá soltera. O sea, y como les dije ahorita, el papá de mi niña no vive aquí, porque si viviera aquí, yo sé que la responsabilidad va a ser mutua, pero yo no tengo a quién dejarle a mi niña. O sea, que Miranda es 24/7 conmigo. Miranda, hermosa. Saludos. Bella. Quien me diga a mí que no tiene tiempo Ujú. porque es mamá soltera, Es una que excusa. enséñame tu agenda que yo te voy a enseñar la mía.
Bueno, tú, ¿desde cuándo me estás diciendo, Mildred, vamos acá, Mildred, vamos acá? Pilla a la Mildred, tienes que sacar cita con 3 meses de anticipación. Pero ¿y qué pasa? Si no consigo cuido, ¿qué hago? Me la traigo, porque he venido aquí con ella. Claro. Y siempre que voy a un lugar que no puedo conseguir un cuido, me la traigo al lugar. El que no me acepte niños, pues yo tengo que cancelar. Y eso para mí también fue bien fuerte al principio, porque yo di a luz a los 35 años, que médicamente eso es vieja. O sea, somos viejas para los médicos a los 35 años. Y yo tenía una vida profesional bien activa en la cual era centrado en mí, o sea, bien egoísta en ese sentido. Pero cuando llega Miranda, yo tengo que reajustar a que todas mis prioridades primero sean ella y luego yo. Entonces, cuando tú estás emprendiendo un negocio, sabes que toda tu emoción y toda tu mente y todo tu tiempo y enfoque es para el negocio, porque es que lo tienes aquí, comes con él, te bañas con él, es una cosa increíble. Pero me tenía que dar cuenta que mi niña me necesitaba, que tenía que cambiarle el pamper, que tenía que llevarla a una cita. Y eso emocionalmente me chocó. No puedo decir que no, porque soy mujer y me siento. Y algunas veces lloraba porque decía, Dios mío, tengo que cancelar esto, que iba a facturar un montón, porque era el día de juego de Miranda. O porque iba a pasar algo con la niña. Padres te entenderán. Y ahí tuve que reajustar mi mindset y ahí logré crear un equilibrio entre mi vida profesional y personal en donde de todo lo que yo hago, mi hija es primero, después vienen mis negocios, después viene mi casa, porque la casa se le cae a uno encima, y después vengo yo. O sea, cuando sobre el tiempo, lamentablemente me quedo a lo último. Pero yo me siento bien cuando mi hija está bien, cuando le dedico tiempo, cuando estudio, cuando salimos, cuando nos vamos de viaje, etc. Pero yo creo que es el orden. Mira el orden que tú acabas de decir. Claro. Miranda, negocio la casa. Y si sobra, entretenimiento. Pero hay personas que a veces el orden está al revés. Entretenimiento. Prioridades. Y ahí es que falta, o que viene lo de, es que no tengo tiempo. Wow, impresionante. Y tengo chavos, porque para viajar se consiguen los chavos, claro. O para hacer un negocio no. 100%. Ahí es donde están las prioridades. Y esa historia de verdad que agradecemos, Mildred, está impresionante. De verdad que esto es un poscatón. Lo que tú acabas de zumbar. Yo recuerdo en mi casa, me llaman la loca de los negocios, porque siempre estoy creando, siempre estoy en esa ideación de hacer cosas. Y cuando fui a hacer Business Squad, todo el mundo, otro negocio más. Otro más. Vamos a ver hasta dónde llega Mildred. Pero en este di el palo, como uno dice, ¿verdad? En el de Business Squad. Y cuando comienzo con Cliquealo, que mi mamá me dice, pero tú vas a seguir. Yo, mami, esta mente no para. O sea, hago Business Squad, que es mi 7º negocio. Hago Cliquealo, que es mi 8º. Y yo sé que van a seguir por ahí un montón más, porque estas mentes emprendedoras no paran. Wow. Bueno, tú me conoces. O sea, el que se siente conmigo, tú dices, diablo, por esto me acaba de dar una idea de negocio. En 10 minutos, 14 ideas. Está brutal, pero es un talento de verdad y te felicito porque ese yo creo que una de las cosas que hoy en día falta es creatividad. Para crear cosas diferentes, que no sean lo mismo que ya vemos todos los días y las personas como tú cambian el mundo. Porque tú sabes, todas las personas que le han dicho, ay, ya viene qué loco. Bueno, detrás de cámara, hablábamos ahorita en Backstage que tú me estabas contando la historia de Spotify. O sea, que literalmente él creó la plataforma sin todavía tener una sola canción. Entonces, está brutal. Una plataforma que ya le había costado 10 millones de billetes. Eso está brutal. Y es eso, cuando la oportunidad llega, es demasiado tarde para prepararte. Claro. Muchas de las oportunidades de lo que tú cuentas, yo puedo observar, era porque ya tú estabas preparada. Claro, y otro punto bien importante, porque creía en mí. 100%. Porque no había nadie que me iba a detener en ese momento. Y como mismo pasó con el de Spotify, porque aunque la gente murmure o te señale o te ponga el pie o te diga, mire, que un mole en el metaverso, que sabes todas las críticas que sigo recibiendo diariamente. Pero no va a haber nadie que pare lo que yo quiero hacer porque yo estoy segura de lo que yo estoy haciendo. Y miren, ahora visto, Cliquealo hasta para el supermercado tengo yo Cliquealo. Yo también. Porque soy la primera que creo en lo que yo hago. Y eso es lo que siempre tenemos que pensar. Si haces algo, tienes que ir seguro de lo que estás haciendo para que otros vean en ti. Mira, este está tan seguro que él se lo cree, se lo compra. Sí, como que él lo va a hacer. Claro. Tiene esa seguridad de que lo va a hacer. Así que ya por último, para ir terminando, Mildred, este podcast se llama Ganando Siempre. Entonces aquí tenemos una nueva sección
que es inspirada en una película. No sé si te acuerdas la película de Space Jam. Claro. Hay una parte, ¿verdad? Que ellos están ahí como que tristes, no pueden ganar el juego y viene Bob Bunny y les entrega, esta es la poción mágica de Michael Jordan. Ajá, recuerdo, claro. Y ahí lo que nos inspiramos fue que muchas veces en la vida siempre decimos que ganar es una actitud. Porque cuando ellos bebieron el agua, ellos creían que eso les hacía algún efecto, pero era agua. Claro. Literalmente. Y aquí te entregamos el ganando siempre secret stuff, ¿verdad? Para ti. Pero esto viene acompañado de una responsabilidad. Que me toca. Bien importante. Voy a dejarlo aquí. ¿Me la tengo que beber antes de contestar? Claro, claro que sí. ¿Tú crees que es posible ganar en la vida? Para Mildred. ¡Ah! Es posible, se puede. Claro, claro que se puede. Claro que se puede, pero tenemos que estar bien enfocados y tenemos que tener una dirección que a lo mejor muchos me van a entender, otros no. Pero tenemos que tener una dirección y un enfoque espiritual, por decirlo así. Voy a decir celestial, pero se oye más bonito espiritual. Porque en todo lo que a mí me pasó, si Dios no hubiese estado conmigo o si yo no me hubiese, por decirlo así, humillado ante Él en muchas ocasiones para recibir fuerza y seguir adelante, yo no estuviese aquí. Porque erróneamente le pedimos a Dios que Dios dame dinero, o dame trabajo, o Dios dame... No, a Dios se le piden fortaleza, se le pide voluntad, se le pide certeza para las cosas que nos vamos encontrando de tropiezos todos los días. Y esa comunicación con Él, y no, aquí no estoy hablando de religión, es la parte de conexión espiritual con un ente, que en mi caso es Dios, me ayudó muchísimo. Y si hay algo que yo te puedo decir que podemos ganar todos los días, es cuando yo todos los días me levanto y digo, Dios, gracias, dame voluntad y te agradezco por todo lo que me has dado. Esa es mi fórmula. Apaga y vámonos. Me la tomé. Ya, literalmente. Esa es la mejor contestación que han dado en esta sesión. Rompió. Olvídate. ¿Viste? Totalmente de acuerdo contigo. Literalmente comparto ese mismo sentimiento. Muchas veces le pedimos tantas cosas a Dios y es como la historia. Yo no sé si tú lo has escuchado, que había una persona que estaba ahogándose y le decía, Dios mío, sálvame. Claro. Y le mandaban un barco. No, que yo estoy esperando que Dios venga a salvarme. Claro. Le mandó otro. No, pero es que ya mismo viene Dios. Exactamente. No se salvó. Cuando llega allí le pregunta, mira, es que ¿por qué tú no me salvaste, siervo? Te mandé 4 barcos Claro. y tú no quisiste montarte en ninguno. Y es lo que tú dices. Si nosotros muchas veces lo que necesitamos es eso. Sabiduría, voluntad, ganas de hacerlo. Ganas de salir hacia adelante, ese deseo que a veces yo veo personas que viven la vida vacío. Nada arde dentro de ellos, ese fuego como que no quema. Exactamente. Si esa sola cosa tuvieran, yo creo que cancela todas las demás. Te pueden faltar la inteligencia de todo, pero si hay algo que arde dentro de ti, tú vas a buscar la manera de hacerlo. Sí, ahí es donde se definen los dos tipos de personas. Está, que ya lo ha dicho, las personas que construyen, que somos los que todos los días estamos ocupados creando algo, creando negocio o creando algo en nuestro empleo, o las personas que destruyen, que son aquellas que entonces no consiguen qué hacer con su vida, pero se dedican a destruir con crítica el que está construyendo. Entonces hay que saber a qué lado nos queremos ir. 100%. Con ustedes, la empresaria más dura de todo Puerto Rico, acaba de romper el podcast. Gracias por tu tiempo, gracias por todo. Gracias a ti siempre. Literal que tu historia va a inspirar a muchas personas, especialmente a las mujeres que puedan ver. Saben, no excuses, no hay excusa. Sí, de verdad, si hay un episodio que ustedes tienen que ver, Les va a gustar, no, pero de todo corazón, mi experiencia, lo que quiero es que aprendan de todo lo que yo viví y que echen adelante con lo que tengan, sea un peso en la cuenta, que arranquen con eso. 100%. Te felicito, te admiramos, así que gracias. Espero que esto pueda ayudar a muchas personas, inspirar también. Así que nos vemos en la próxima. No olviden, ganando siempre. ¿Estamos ready? Bye.